Muy buenos días, buenos días. Ya hoy es jueves 30 de octubre. Le damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Este capítulo que vamos a leer hoy es el capítulo 9 del libro de Romanos. Y dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque de- deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí Pablo, en este párrafo, Pablo está hablando, ¿verdad? Eh, Cuando él dice según la carne, está hablando de la familia biológica. Y también está hablando aquí de este de los 12 hijos varones eh, de Jacob. Y son cosas, por eso siempre le voy a repetir lo mismo, aunque usted se canse. Por eso es que usted ve que la Biblia habla de Jesucristo, dice, escudriñen las escrituras. Porque, oiga lo que Pablo dice, se lo voy a volver a repetir. Pablo dice, lo que son mis parientes según la carne, es decir, biológicamente, que son israelitas. Cuando él dice que son israelitas, a esto se llama a la descendencia que viene de Jacob. Pero Jacob tuvo 13 hijos. Ponga atención en eso. Jacob tuvo 13 hijos, 12 varones y una hembra. Esa hembra él la tuvo con Lea. Lea le dio 7 hijos. Oiga esto, son cosas que son profundas y que nosotros debemos investigar eso. Es nuestra responsabilidad. El 7 significa perfección, lo que significa que al tener la hija de Lea era la número 7, entonces viene siendo perfecto. El 13, Jesucristo tuvo 12 discípulos y él era el 13. ¿Ok? Son puntos muy importantes que no se toman en cuenta. Ahora, eh, dice aquí de Israel que viene siendo Jacob. Es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa. Es decir, Pablo está diciendo, todo es de ellos. Pero ahí está incluida la hija ahí está incluida la hija de Jacob. Está ahí incluida. Entonces, ¿por qué los hombres se creen que nada más fue para ellos? Es una mentira de la religión. Es una mentira de la religión. Y para el que no le gusta, lamentablemente, lo que más daño han hecho a la religión en cuanto a la participación de la mujer
en la Iglesia Católica. Y debe de ser todo lo contrario. Es a la mujer a la que se le debe de dar más participación. El trabajo es del hombre. El trabajo es del hombre. Para eso fue que el hombre fue creado, para trabajar. El hombre está creado para trabajar, para cuidar y para proveer. Es el hombre. Pero vamos a seguir. Porque la palabra de la promesa es esta. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo lo que desciende de Israel son israelitas, ¿ok? Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí lo está hablando bien claro esto. Está bien claro ahí. Aquí Pablo está hablando de Isaías y de Ismael. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por la obra, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque las Escrituras dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirá, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubieras dejado descendencia,
como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en las piedras de tropiezo, como está escrito: He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí termina el capítulo 10 del libro de Romanos. Es un capítulo que se explica solo. Dios elige a Israel. Es decir, Dios elige a Jacob. Cuando la Biblia te habla de Israel, te está hablando de Jacob, ¿ok? Y de la descendencia de Jacob, de esos 12 hijos. Acuérdense que lo que nosotros llamamos hoy Israel, no todos son descendientes de Abraham. No todos. Eso es bueno que lo tomemos en cuenta. Muy importante tomar eso en cuenta. Ahora bien, este capítulo 9 nos enseña a nosotros que Dios hace como Él quiera. Dios hace como Él quiera. Y Génesis 25 nos habla a nosotros de este capítulo. Ahora tú dirás, nosotros tenemos libre albedrío. Y dice aquí que Dios aborreció a Saúl. Saúl era el primero cuando una mujer queda embarazada y los niños, y son más de un niño o más de una niña, la primera que sale es el mayor. Sale el primero, por decir, se tardó 2 o 3 segundos, pues ya es mayor por eso. Porque la primera nació a las 9, pero la otra nació a las 9:02 o a las 9:03. Entonces ya por eso es el mayor o la mayor. El caso es que en este caso, Israel es esa gente tiene una costumbre que todo para ellos es señal, es muy importante. Muy importante nosotros estar tomando en cuenta las señales. ¿Qué señal vieron ellos? Que cuando ella está pariendo, te sabe que en aquel tiempo no se usaba cesárea. Cuando ella está pariendo, sale Saúl, que es el primero, pero cuando ya van saliendo los pies de Saúl, ahí viene Jacob agarrándole los piecitos al hermanito. Y para ellos eso fue una señal. Eso es una señal. Es decir, aquí tú no me vas a dejar solo. Hay muchas cosas, mucha tela que cortar. Como yo les digo, no es suficiente tiempo, estos 20 minutos que nosotros le dedicamos. Pero, ¿cuál era la señal? Ellos estaban bien pendientes de esa señal. ¿Cuál era? Porque la Biblia no te lo explica así.
Tampoco. Y si te lo explicara, entonces habría que este libro fuera del tamaño de un edificio. Si te lo explicaran. Lo que pasa es que muchas cosas nosotros tenemos que imaginárnoslas. ¿Cuál fue la señal? Dice la Biblia que Dios le dijo, el pequeño le va a servir al mayor. Por eso era que era el mayor, porque nació primero. Por eso dice, el pequeño le va a servir al mayor. ¿Qué pequeño de qué? Eran gemelos. Eran iguales. No había un pequeño, no había un grande. La diferencia es del que salga primero de la matriz. Porque salió Saúl, pues ese es el mayor. Y el pequeño era Jacob. Con el tiempo, ¿qué pasó? Esaú no tomó en cuenta, no le dio importancia a la bendición de ser el mayor. Porque el mayor era el que tenía que continuar con los mandamientos de Dios. Pero a él no le importó. No lo tomó en cuenta. Por eso dice, lo aborrecí. Dice que Dios aborreció a Saúl por eso. Porque hoy en día se llama desprecio. Despreció. Y eso es un peligro en todo el sentido de la palabra a donde nosotros estemos. Usted despreciar tiene que tener mucho cuidado. Porque Saúl despreció la bendición y Dios lo despreció a él. Así que el mensaje de hoy es, tengamos mucho cuidado cuando nosotros decidimos despreciar la palabra de Dios. Despreciar la palabra de Dios es una maldición. Es una maldición. En cuanto a la Biblia se refiere, escuche, oiga, ponga atención. Si tiene que opinar, opine, pero si no tiene que opinar, no opine. A veces es mejor uno quedarse callado, porque hay personas que comienzan a blasfemar de la palabra de Dios y no lo haga. No lo haga. Por más insignificante que usted lo vea, no lo haga. Y este es un capítulo muy importante. Después que terminemos de leer la Biblia, yo voy a tomar más en cuenta este capítulo. Porque esto es un capítulo que nos enseña a nosotros que Dios hace como Él quiere. Que Dios hace como Él quiere. Muchas cosas que tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Porque si Dios puede endurecer tu corazón, como lo puede poner blandito. Eso es un misterio de Dios. Y tú me preguntarás, ¿y qué significa eso? Es un misterio de Dios para que nosotros entendamos que Él es el que tiene el poder absoluto. El poder absoluto es de Dios. Él puede cambiar los corazones de los humanos, como lo puede llevar, lo puede endurecer, como lo puede ablandar. Ese es un poder que nada más Dios lo tiene. ¿A dónde está la diferencia? ¿Y cuál es el libre albedrío que nosotros tenemos? Que nosotros podemos pedirle a Dios. Quita de mí la dureza de mi corazón. Ayúdame a tener un balance. Entonces,
también nos da el poder a nosotros de elegir si querés seguir siendo bueno o si querés seguir siendo malo. Está en nosotros tomar eso en cuenta. Y cuando nosotros veamos personas que son demasiado buenos, demasiado malas, interceder para que Dios cambie esos corazones, porque tiene que haber un balance, porque hay gente que tú no puedes ser bueno con ellos, no. Entonces es un problema, porque tú ni puedes ser demasiado bueno, pero tampoco puedes ser demasiado malo, porque hay un desbalance. Entonces, ¿a dónde está el asunto? Sabiduría, pedirle a Dios sabiduría. Pedirle a Dios sabiduría para saber en el momento que tú tienes que actuar con un corazón blandito y en el momento que tú tienes que actuar con un corazón duro. Que Dios te bendiga y nosotros seguimos mañana.